¿Qué efectos tiene la actividad humana en el aire, específicamente en nuestra atmósfera? ¿Es posible que estos cambios que aplicamos en la atmósfera de verdad sean tan dañinos como dicen ser, o en verdad no lo son tanto? ¿Ocurrirán de forma natural o no? Bueno, en la clase de hoy veremos la contaminación del aire, específicamente la contaminación atmosférica. ¿A qué nos referimos con atmósfera? Recuerden que es toda la capa de gas que se encuentra a nuestro alrededor y que rodea a todo el planeta Tierra. Si hablamos de una atmósfera en otro planeta, ya también nos vamos a referir a lo mismo, a una capa de gas que se encuentra externamente a un planeta o a algún cuerpo celeste. Por ejemplo, una estrella también tiene atmósfera, el Sol tiene atmósfera, y esta puede ser modificada, ya va a tener ciclos naturales, pero también nosotros los seres humanos hemos estado modificando estos ciclos naturales que ocurren dentro de la atmósfera. Entonces vamos a hablar de una modificación artificial y una natural. Entonces cuando hablamos de una contaminación artificial, no estamos refiriendo a liberación de sustancias a la atmósfera. Una contaminación, en términos bien amplios, es cada vez que nosotros aplicamos alguna sustancia en algún lugar donde no debería estar. ¿Y quién determina dónde debería estar? Es la naturaleza, no nosotros. Bueno, ¿a qué se debe la contaminación artificial? En verdad depende de varias cosas, de varias acciones que tiene el ser humano. Y principalmente se va a deber a las que están aquí anotadas. Vamos a hablar de contaminación producto de la industria, la manufactura de todos los productos que conocemos, la ropa, la comida, autos, aviones, cualquier cosa que se fabrique obviamente en una fábrica. A eso le decimos una industria. Hay cientos de tipos de industrias diferentes. También tenemos la actividad de transporte, que es muy importante actualmente con todo el tema de lo que es la globalización. Por lo menos desde hace unos 50, 60 años atrás que comenzó un proceso muy acelerado de conectar todo el planeta. Y actualmente, bueno, ahora estamos en pandemia, así que no se puede viajar con tanta facilidad. Pero en circunstancias normales uno simplemente toma un avión. Ahora, si no tiene los medios para tomar el avión es otra cosa, pero uno toma el avión nomás y puede ir a cualquier parte del mundo, o puede moverse en un bus, en un auto personal. Actualmente casi todo el mundo tiene un auto propio o una familia, no todos obviamente, pero hay un gran porcentaje de la población que tiene su propio vehículo y puede transportarse por tierra hasta donde pueda llegar. Otro foco de contaminación de los seres humanos son los incendios forestales. Y si bien estos ocurren de forma natural, ya voy a referirme a esto de cómo ocurren en la naturaleza, también hay muchos incendios forestales provocados por nosotros, ya sea de manera accidental o de forma intencionada. Los incendios forestales intencionados pueden ser ya por simplemente criminales, o también ocurre mucho para la industria ganadera u otras industrias también, pero principalmente para la industria ganadera, que se queman ciertas cantidades de bosques o de selvas para poder utilizar esas tierras como cultivos y para también criar animales. El problema es que esos incendios por lo general se salen de control. El año pasado, el año 2019, hizo mucha noticia, mucho revuelo que se estaba quemando prácticamente todo el Amazonas. Esto se debió justamente a este tipo de incendios forestales causados por el hombre. Esto fue estudiado por la policía en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Uruguay. Y todos llegaron a las conclusiones, ¿cierto?, de que se habían estado haciendo estos incendios para acelerar o crecer la industria ganadera. Después tenemos también la radiación. Hay varias formas también de producir radiación de nosotros los seres humanos. La principal es cuando se produce energía a través de la energía nuclear. Aquí en Sudamérica no hay muchas plantas de energía nuclear, pero las hay.
En Chile creo que hay dos, no sé, voy a buscarlo. Pero donde hay más plantas de energía nuclear es en Europa y en Asia. En Estados Unidos también hay varias, pero se han ido cerrando últimamente. Y por último tenemos una tecnología que ha ido modificándose mucho porque se consideraba que era la principal fuente de contaminantes, que son los aerosoles. Hace muchos años, quizás lo recuerdan, bueno, al menos yo cuando era muy chico, un niño, me acuerdo que se hablaba mucho de los clorofluorocarbonos que estaban en los aerosoles, en los sprays, en todas las cosas que venían en lata. Y ese gas, esos compuestos se prohibieron. Los aerosoles ya no lo traen. Y de hecho la mayoría de los aerosoles actualmente dice, una etiqueta dice seguro para la capa de ozono o seguro para el medio ambiente y cosas así. Bueno, en parte lo son. Han mejorado bastante en ese sentido. Pero nos quedan todo el resto que en verdad contaminan mucho. Y esto se ha ido incrementando mucho en los últimos años. Los últimos 120 años más o menos. Desde la última revolución industrial, que comenzó a acelerarse mucho el crecimiento económico, el crecimiento industrial, y esto no fue muy acompañado por el crecimiento científico, que si bien ha ido muy de la mano, muchas veces los políticos o los empresarios no le hacen mucho caso a los científicos y finalmente terminamos con estos problemas ambientales que tenemos hasta el día de hoy. Por suerte se lo escucha en algunas ocasiones y se han ido disminuyendo mucho el impacto ambiental. Bueno, esos que les mencioné recién son los que se consideran contaminación primaria. Una contaminación primaria es una liberación directa de una sustancia a la atmósfera, la cual produce algún cambio que no es muy bueno para la naturaleza. También tenemos un tipo de contaminación que llamamos secundaria, que es básicamente cuando una sustancia cambia su composición, o sea, ocurre una reacción química, lo cual va a formar nuevos compuestos, y esto ocurre en la atmósfera. Principalmente son gases que van a reaccionar con el agua, y hay otras reacciones también, pero la principal es con el agua. Y esto genera un fenómeno muy conocido, o al menos que se ha escuchado mucho, que es la famosa lluvia ácida. Quizás mucha gente no le importa mucho la naturaleza, quizás, pero también afecta cosas hechas por el hombre, como obra artística, como la que vemos acá. Un resultado de la lluvia ácida, bueno, tiene un montón de resultados negativos la lluvia ácida, pero uno de ellos es que las esculturas hechas en piedra se han ido deteriorando, porque la piedra caliza de la que hacían esta escultura, que era un poquito más blanda, ¿cierto? Se podía tallar y quedaba con la forma. Al caer la lluvia ácida, que ya les voy a explicar en qué consiste, se transforma en otro tipo de sal, que es una sal que llamamos yeso, que es bastante conocida, es un polvito blanco, y el yeso se mezcla muy fácil con el agua y se destruyen entonces las estatuas. Entonces, para entender un poquito mejor el concepto de la lluvia ácida, puse este esquema que encontré, que está bastante bueno. Estaba haciendo yo algo parecido. Vamos a tener entonces una liberación, como vemos acá, de gases. Tenemos principalmente 3 gases. Los óxidos de nitrógeno, que puede ser también óxido nitroso, el nombre como uno de los más comunes, el óxido nitroso. El óxido nítrico también. Tenemos el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Como ven, el óxido de nitrógeno o el óxido nitroso se produce en la naturaleza. Es liberado por los volcanes, pero también es liberado por nosotros. O sea, esta imagen lo pone ahí los volcanes porque es donde más vamos a encontrar. Pero también se va a estar produciendo en algunas industrias. Lo que sí se va a estar produciendo harto en industrias, el óxido de azufre y el trióxido de azufre. Estos gases ya van a reaccionar en la atmósfera, en donde tenemos mucha agua. Y al mezclarse con el agua,
se van a formar estos tres gases: el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido sulfuroso. El ácido sulfúrico es un ácido bastante conocido porque, bueno, al menos aquí en Antofagasta es bien conocido porque se utiliza mucho en la minería. O sea, todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar del ácido sulfúrico. Y este cae en forma de lluvia sobre la gente, sobre los humanos, sobre los animales, sobre las ciudades, sobre los bosques. Muchas veces la lluvia ácida no ocurre directamente en el mismo lugar en el cual se está produciendo. O sea que si yo tengo una empresa acá, como bien se ve en la imagen, yo tengo una industria en donde está la gente. Esto es llevado por el aire, por el viento, muy lejos y cae en otros lugares del mundo. A veces puede recorrer muchos kilómetros. Bueno, como les dije, también tenemos una contraparte natural. O sea que sí, existe una contaminación que es producida por la misma naturaleza. Hay algunos de estos procesos que ocurren muy rara vez. De hecho, todos estos procesos ocurren de formas muy puntuales y en cierta época. Partamos con las erupciones volcánicas. Esta es una foto del volcán Chaitén cuando hizo erupción hace como 11 o 12 años atrás, no me acuerdo. Que fue una de las erupciones volcánicas más grandes del último tiempo acá en Chile. Como se ve, hay mucha tierra que sale volando de esto. Le llamamos material piroplástico, que es todas estas rocas hirviendo que salen hacia la atmósfera, lo cual genera grandes problemas, sobre todo en ese mismo momento, que después caen estas piedras, forman estas grandes nubes que tapan el sol y pueden estar ahí varios días. Esas nubes se pueden mover hacia otras partes del planeta y también ir tapando el sol. Pero de manera natural todo esto cae. Por lo general llueve, se mezcla con agua, cae la lluvia ácida en muchos casos, y finalmente todo esto decanta, o sea, cae y queda en la superficie de la Tierra, y de ahí no se mueve más, a menos que llegue el hombre. También tenemos otros fenómenos que son los vientos, muy conocidos en las zonas desérticas, son las tormentas de arena, que van a levantar tierra y van a mover grandes cantidades de tierra de una parte a otra. Esto puede generar muchas veces problemas respiratorios para las personas que viven en ciudades que se ven afectadas por estos fenómenos. Para los animales obviamente también se van a ver afectados, sobre todo los que respiran, como los animales o las aves. Bueno, las aves son animales. Las plantas también se pueden ver afectadas porque pueden pasar muchas horas, incluso varios días, en que toda esta tierra está suspendida en el aire y no les llega sol, entonces también se pueden morir. Y por último tenemos los incendios forestales, los cuales pueden ocurrir tanto de forma natural como de forma artificial. Cuando ocurren de forma natural, muchas veces es por altas temperaturas, en verano. A veces quedan gotitas de agua que quedan como colgando de una hoja, y esto funciona como una especie de lupa que hace que los rayos del sol incidan en pasto que esté seco, en una corteza, y finalmente esto se prende fuego. Pero son mucho más recurrentes los que ocurren por la mano del hombre, de los seres humanos. No me gusta decir del hombre porque si no sé. Bueno, todas estas contaminaciones, tanto naturales como artificiales, van a tener efectos en nosotros, en nuestra salud. También van a tener efectos en la salud de los animales. O sea, no piensen que esto solamente es en los seres humanos, sino que también va a ser en todos los seres vivos. Pero vamos a ver en específico el caso del ser humano, porque es el que más quizás nos puede interesar. A mí en lo personal no. Me interesan toda la naturaleza, en verdad. Bueno, esta imagen que le encontré acá también, bastante mejor que lo que estaba intentando hacer, nos da una estadística bastante, un poquito desactualizada. Esto es de hace unos como 5 años atrás. Dice que 7 millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación atmosférica. Actualmente en el 2020, las enfermedades respiratorias por contaminación es la tercera causa a nivel mundial en los países de mediano ingreso y de mayor ingreso. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, los países más ricos, la mayoría de los países más ricos, la tercera causa de muerte es por enfermedades respiratorias. La primera es por causa
como paros cardíacos. La segunda son otros tipos de problemas al corazón que se tapan las venas. Y la tercera son causas respiratorias. Estas tres causas, las tres principales causas son, las podemos evitar fácilmente mejorando nuestro estilo de vida y aprendiendo estas cosas para saber qué cambios hacer en nuestro estilo de vida. Entonces aquí les volví a poner las causas de por qué de dónde viene la contaminación y algunas de las consecuencias que van a tener en nuestro cuerpo. Van a ser entonces el daño en el cabello, o sea que se cae el pelo. Esto principalmente es producto de la radiación, como sale acá. La irritación de los ojos y las mucosas. Esto es producido por casi todas estas moléculas. Aquí salen cuáles son, por si acaso. Están ahí abajito. Creo que va a salir como allá abajito. O allá. Sí, allá. La enfermedad respiratoria, como les decía, la tercera causa de muerte más frecuente en el mundo. Los daños en el hígado, en el vaso y la sangre. Y como si esto está dentro de nuestro cuerpo no le llegue el aire, uno podría pensar. Pero el óxido nitroso que sale ahí, o dióxido de nitrógeno, otro nombre que le damos, puede llegar a través de nuestra sangre cuando respiramos a nuestro hígado y a nuestra... Bueno, en verdad la sangre lo reparte cuando respiramos. O sea, del aire entra por nuestra nariz, llega a los pulmones y de ahí pasa la sangre y la sangre reparte estos contaminantes por todos lados. Los huesos también se van a dañar, sobre todo por radiación, que hay partículas. Bueno, yo voy a hablar de la radiación. Cosas que ocurren en el cerebro, que algunos de los primeros síntomas que podemos encontrar son cosas como somnolencia, fatiga, ansiedad. Hay mucha gente que sufre problemas de ansiedad y que piensan que están estresados, pero en verdad puede ser porque están contaminados. Puede ser otra cosa, puede ser una mezcla de muchas cosas. Esto también va a radicar en daño en el sistema nervioso, o sea, daños permanentes. Hay niños que tienen severos problemas de cognición, o sea, de su forma de pensar, por haber estado expuestos cuando eran muy chicos y durante toda su infancia a metales pesados, por ejemplo, que hay en el aire o que hay en el agua ahora, o a la radiación que también hay en algunos lugares. Esto también puede llevar a daños cardiovasculares, o sea, daños en nuestro corazón, porque el corazón tiene que esforzarse más para mover esta sangre que está contaminada, que no lleva oxígeno, o sea, que no está bien oxigenada. Podemos encontrar daños en la piel, sobre todo cuando nos caen partículas y no nos lavamos a tiempo, o nos lavamos demasiado y esto debilita nuestra piel. Y daño en el intestino, sobre todo cuando comemos cosas que tienen estos contaminantes sobre ella. Y finalmente daños en el aparato reproductor, tanto en hombres como en mujeres. Puede incluso llegarse a la infertilidad por estar expuesto a algún contaminante. Esto pasó un tiempo... Una vez leí una historia, no sé qué tan precisa será, de las salitreras, que habían muchos hombres con problemas de fertilidad. No eran infértiles, pero tenían problemas de fertilidad. Muchas personas que pasaron por la salitrera, porque ahí había mucho polvo y todo eso. Bueno, dejándola un poco cómo afecta al ser humano, hay que también ver cómo afecta al medio ambiente, que a mi parecer es mucho más importante, porque nosotros nos podemos recuperar de cierta forma rápido de una enfermedad, tenemos medicina, tenemos el mejor sistema de salud según el exministro Mañalich. No sé. Pero bueno, veamos los efectos que hay en la naturaleza. Vamos a ver estos gases, que son algunos de los mismos que estaban antes. Algunos, otros son nuevos. ¿Y de dónde vienen? Para saber qué cosas podemos cambiar de nuestra vida para mejorar un poquito la salud del aire. Quizá el más importante, uno de los más abundantes, es el dióxido de carbono. ¿Ya? No mencioné que estos son gases de efecto invernadero. O sea que haya mucha cantidad de estos gases es bastante perjudicial para la temperatura del
del planeta y esto puede afectar, puede incluso llevarnos a la extinción masiva a todos los seres vivos que hay en la superficie de la Tierra. Entonces, el primer gas que hay que preocuparnos es el dióxido de carbono, el famoso CO2, que es producido por la respiración. Nosotros lo producimos cuando respiramos, estamos botando CO2 cada vez que respiramos. Nosotros y todos los animales. Y eso es súper importante, recuérdenlo. Nosotros y todos los animales. Después tenemos los volcanes, que producen algo así como el 2% de todo el CO2. O sea, si sumamos todas las erupciones volcánicas que ocurren en un año, y sumamos todo el CO2 que se libera durante un año, la cantidad de los volcanes, recordemos esa imagen que salía un montón de tierra volando, eso es solamente el 2% aproximadamente de lo que se está produciendo al año. Después tenemos la descomposición biológica. La descomposición biológica es cuando los seres vivos, ya sean plantas, animales, hongo, cualquier cosa, se mueren y se están pudriendo. En verdad esto ocurre porque las bacterias que se comen a los seres vivos que se mueren tienen también todo un proceso en que comen y excretan cosas que no les sirven. Y una de estas cosas es el CO2, igual que nosotros, igual que todos los animales. Así, mientras más animales muertos hayan, mayor cantidad de CO2 se va a estar produciendo. Recuerden eso. Y por último tenemos la combustión. O sea, cada vez que quemamos algo, por ejemplo leña, cuando la gente en el sur de Chile que necesita calentar sus hogares porque si no se mueren de frío, que ocupan leña y cuando está húmeda esta leña va a liberar agua y dióxido de carbono, y ambos son gases de efecto invernadero. Cuando quemamos la benzina de los autos, cuando quemamos la parafina de la estufa, en fin, cualquier cosa que se esté quemando va a estar produciendo CO2. Después tenemos el metano, que también es bien importante, que se va a producir también por la descomposición biológica y las reacciones digestivas. O sea, animales que se mueren, la descomposición biológica, y animales que están comiendo. Los seres humanos todos los días, y esto es algo súper natural que ocurra, producimos gases que pueden salir por un u otro final del tubo digestivo. Y es principalmente metano. Y esto no lo hacemos solamente nosotros, sino que todos los animales. Recuerden eso. ¿Por qué les digo tanto lo de los animales? Porque nosotros los seres humanos nos hemos especializado en los últimos 2 milenios, 3, 4 milenios, en producir una gran cantidad de animales para nuestro consumo. Ya sea comida, ya sea diversión, ya sea otras cosas para las que usamos los animales. Entonces, mientras más consumamos animales, más gases de efecto invernadero vamos a estar produciendo. En este momento, que 2020, se cree, o sea, no es que se crea, se han hecho mediciones, se han hecho estudios por medio de muchas cosas a nivel mundial, muchas universidades y cosas así. Y se sabe que la mayor cantidad de seres vivos que hay en el mundo son vacas, chanchos y pollos destinados al sacrificio para la alimentación nuestra. Entonces, algo muy preocupante es la cantidad de consumo de carne que hay actualmente. La OMS propone comer algo así como 100 gramos semanales para evitar todos estos problemas medioambientales también. 100 gramos semanales, algo así como un bistec a la semana. Para nuestra salud también es bastante bueno reducir el consumo de carne. Bueno, siguiendo con el tema de los gases de efecto invernadero, tenemos el óxido de nitrógeno, que es producto de la respiración de las bacterias. Lo mismo, muchas de estas bacterias viven y respiran por estar alimentándose de seres vivos en descomposición. O sea, cada vez que nosotros producimos basura, esta basura pasa a ser alimento de bacterias, y esas bacterias finalmente se alimentan, o sea, al estar existiendo van a producir más gases de efecto invernadero. El ozono, este es un tema que de repente a uno le puede sonar medio raro porque se habla mucho del adelgazamiento de la capa de ozono, pero también que haya ozono es malo. El problema con el ozono es dónde se encuentra. La capa de ozono está sobre la primera capa de aire, que se llama troposfera,
Después viene una que se llama mesósfera. No, perdón. Está la troposfera, después viene la estratosfera. Y ahí se encuentra el ozono. Si encontramos ozono en la troposfera, que es donde nosotros estamos, ese gas puede producir serios daños en el medio ambiente. Principalmente en animales que lo respiren, se pueden morir como veneno. Y por último tenemos los clorofluorocarbonos que les mencioné al principio, que estos, gracias a Dios, se han ido disminuyendo mucho su producción. De hecho ya están casi erradicados en todo el mundo. Entonces, todo esto lo que producen es el famoso efecto invernadero. ¿En qué consiste el efecto invernadero? En que el Sol emite su luz, llega a la Tierra, y parte del calor que llega de la luz del Sol se refleja. Parte debería salir de la Tierra, debería liberarse hacia el espacio, pero el efecto invernadero, ¿qué es lo que hace? Es que hace que parte de este calor se devuelva hacia la Tierra. Si tenemos muchos gases de efecto invernadero, estos van a acumular esta energía, entonces va a ser muy poquito el calor que escapa. Y empezamos a acumular y acumular y acumular energía del Sol, lo cual puede conllevar a problemas bastante serios que aquí los puse. El aumento de la temperatura global, que es producto básicamente de la contaminación de los seres humanos, va a producir algo que llamamos en términos muy generales el cambio climático. Básicamente cuando hablamos de cambio climático nos referimos a cambios en los patrones del clima, no a que haya más calor siempre, porque mucha gente dice, oye, pero si en invierno está haciendo mucho frío, ¿por qué me están hablando de calentamiento global? O sea, no tiene nada que ver. La verdad es que sí, tiene mucho que ver. El problema es que el concepto de calentamiento global va referido a la temperatura promedio que hace anualmente en el planeta. Si nosotros vamos comparando un día con otro día y con otro día, vamos a ver que hay días que hace calor y otros días que hace frío, y como que la cosa en verdad no ha cambiado mucho, pero lo que están cambiando son los patrones climáticos. Entonces, por ejemplo, aquí en el norte de Chile han ocurrido lluvias muy fuertes, muy intensas, incluso lluvias que no ocurren en el periodo normal de lluvias, que es en el invierno, sino que ocurren grandes lluvias en primavera o en otoño, o incluso han habido en verano. Esto es bastante raro. Bueno, hace ya un par de años que no llueve, pero son diferentes patrones climáticos que van ocurriendo. Antes llovía constantemente todo el invierno un poquito, ahora llueve una vez cada 3 años torrencialmente y no es en invierno, entonces está todo patas arriba. Una de las cosas que podemos observar, bueno, son los derretimientos de los glaciares. Estos que están acá son fotos que, si se fijan, van de un año en un año. Esta es una montaña que está en Estados Unidos, en justamente una parte que se llama Montañas Nevadas. Todas estas fotos fueron tomadas la misma fecha, en verano, en Estados Unidos. Cuando nosotros estamos en invierno aquí en el hemisferio sur, allá están en verano. Entonces aquí se ve claramente cómo a lo largo de 4 años, 2012, 2013, 2014 y 2015, la cantidad de nieve que había en estas montañas disminuyó considerablemente. Es muy importante aclarar que esto fue hecho en la misma fecha, ya, porque uno puede decir, pero unas fotos son del verano y otras son del invierno, entonces obviamente va a haber más nieve. No, todas estas fueron tomadas en julio, al parecer, por lo que alcanzo a ver en los numeritos chicos que están ahí. Fueron hechas en julio, lo que hay en verano. Otra cosa muy importante que ocurre es la acidificación de los océanos, que esta reacción química que yo les dije que ocurre en las nubes con el agua, también va a ocurrir en los océanos, y ahí hay mucha más agua que en las nubes. Entonces vamos a encontrar un proceso que se llama la acidificación de los océanos, que se descubrió hace poco. O sea, hace como 20 años, pero un problema que todavía no se ha podido frenar, no se ha podido controlar, y lo vamos a ver principalmente en los arrecifes de coral. Aquí en Chile no hay muchos arrecifes, en la zona norte hay algunos pocos, pero son súper chicos. Pero en las zonas tropicales
vamos a encontrar estos grandes arrecifes que actualmente se están todos muriendo gracias a la contaminación ambiental. Estos son la base de los principales ecosistemas marinos. Entonces, si desaparecen los ecosistemas marinos, ¿qué nos queda? Esto va a producir, bueno, el derretimiento de hielos, como los que vemos en las montañas, también ocurre en los polos. Y esto va a producir que el nivel del mar en todo el mundo está aumentando. Esto lo vamos a poder ver mucho en zonas costeras y zonas con grandes extensiones costeras. Esta foto que les puse acá fue de un evento particular que ocurrió en la ciudad de Venecia, en Italia, en que hubo como una suerte de tormenta y se levantó el nivel del mar y después comenzó a bajar de a poco, pero fue bastante grave lo que ocurrió acá y sigue aumentando. O sea, fue un evento en particular que subió el nivel del mar, bajó, pero de nuevo está subiendo de a poco por el derretimiento de los polos. Uno pensaría que no es mucho, sobre todo si hablamos que sube 3-4 milímetros al año, pero en una década esos son 5 centímetros. 5 centímetros así, uno diría, no es tanto, pero cada vez más. Entonces no es como que siempre va a ser lo mismo. En 5 años no van a ser 50, van a ser un poquito más. Eso también lo podemos observar por la evaporación de flujos de agua, que hay menos flujos de agua, hay menos lluvias, hay menos nieve, y esto va a alimentar ciertos lagos, ciertos ríos, los cuales también son la base de algunos ecosistemas. Este lago que les puse aquí, no me acuerdo el nombre, pero un lago que estaba, porque como ven ahí en la foto prácticamente ya no existe este lago, estaba en Bolivia y le quedan esos poquitos de agua. Ya se podría considerar casi un salar. Antes había una isla y ahora es un cerro. Y esto es real, esto es algo que ocurrió tanto por la extracción del agua, me parece que por minería en este caso, pero algo que está ocurriendo y que podríamos evitarlo. O sea, es cosa de tomar mejores decisiones. Bueno, esas son algunas de las cosas que ocurren en el mundo actualmente. No estamos prediciendo, diciendo, mira, en 20 años más va a pasar esto. No, esto ya ocurrió. Esto ya es real ahora. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué acciones podríamos tomar? O ya perdimos la guerra contra nosotros mismos, porque los mismos humanos producimos todo esto. Bueno, les voy a dejar 2 videos, 2 links, de esos que salen como al ladito y ustedes lo apretan, los cuales proponen varias acciones. Son videos que yo lo encuentro bien buenos, bien puntuales en cuanto a acciones que podemos tomar. Hay uno que es un poquito más específico en cuanto a números que el otro. De hecho, esta foto la saqué de uno de los 2 videos. En resumen, de la misma información que sale en estos 2 videos que les voy a poner, en resumen, acciones que podemos tomar es preferir comida que se produzca de manera local. ¿A qué me refiero con eso? A comida que no tenga que viajar cientos de kilómetros o miles de kilómetros incluso para llegar a mi mesa, sino que preferir cosas que se producen en mi misma región, ¿ya? O en las regiones más cercanas. Yo vivo en Antofagasta y acá no se produce mucha comida, pero se produce algo. Entonces, si puedo preferir esos alimentos que de repente tienen el mismo valor que otros que vienen desde, qué sé yo, desde La Serena o desde Perú, ¿por qué no preferir eso? Entonces, siempre hay que preferir la comida producida localmente. Segundo, y quizá dentro de las cosas que nosotros podemos hacer fácilmente en nuestra vida y que genera un mayor impacto en reducir la cantidad de gases contaminantes en la atmósfera, es disminuir el consumo de carne y de productos animales en general. Como les digo, el hecho de producir tantos animales ha hecho que la contaminación se nos esté yendo de las manos. Primero por la deforestación. Recuerden, los incendios forestales, que se hacen justamente para tener un mayor espacio, para tener el ganado
y también para producir el alimento de ese ganado. Segundo, por los gases que emiten. O sea, tanto cuando se descomponen, las heces que producen diariamente son muchas toneladas, y que eso termina en algún río, termina en algún lado, eso se empieza a descomponer. Las bacterias, como les decía, producen gran cantidad de carbono y esos gases que les mencioné anteriormente. Y segundo, también por el transporte, porque muchas veces, por ejemplo, como les decía, aquí en Antofagasta mucha de la comida no se produce aquí, y mucha de la carne que viene es producida en Argentina o en Uruguay incluso, o en Paraguay, y la traen más o menos unos 500, como 1000 kilómetros viene viajando esa carne para llegar hasta acá. Entonces son muchos kilómetros en que un camión tiene que estar quemando combustible. Eso también contamina mucho. Y no es uno, son cientos de camiones que están todos los días viajando. Bueno, ahora en pandemia creo que son menos, pero igual un gran número de vehículos que están quemando combustible. Bueno, y también hay muchas más razones. Pero tampoco les recomendaría eliminar el consumo de carnes, principalmente por el aporte nutricional que tienen. Se puede reemplazar, sí, pero es todo un tema. Es súper complicado y no voy a entrar en esos detalles ahora. Tercero, también algo que puede impactar mucho, sobre todo si vivimos en una ciudad que se produce electricidad a partir de la quema de combustible, como es Antofagasta y como son casi todas las ciudades de Chile, es apagar y desenchufar. Esto también es muy importante porque a veces lo apagamos nomás y lo dejamos enchufado. Eso no sirve a veces. Todos los aparatos electrónicos que no se estén utilizando. Apagar las luces, algo que suena como, pero si no es tanto, una ampolleta nomás. Bueno, igual algo. O sea, si cada pequeña acción que hagamos va a servir. Luego, evitar los productos de un solo uso. Con el tema de las bolsas plásticas, por ejemplo, ya se hizo mucho, pero siguen habiendo muchos plásticos. Para producir plástico se ocupa mucho combustible, mucho petróleo. Es una industria que en verdad genera mucho desperdicio. También el papel, que claro, mucha gente prefiere escribir, estar tomando notas. Yo igual lo hago, pero intentar consumir lo menos de cosas que se ocupen una sola vez y después se botan a la basura. Siempre que sea posible, otra acción es desplazarse caminando o preferir tener una bicicleta. Y una vez hice los cálculos y me compré una bicicleta, y saqué según mis cálculos, lo que yo gastaba en 2 años de micro, de pasajes de locomoción colectiva, era lo que me costaba la bicicleta. Entonces, y más todo lo implemento, el casco, cosas para el mantenimiento, limpiarle y todo. Entonces, claro, uno dice, bueno, en 2 años recién es como lo que gasté en toda la bici. Pero bueno, esta bici me la compré hace como 6 años, entonces ya he ocupado mucho más de lo que hubiese gastado en combustible, y más el aporte al medio ambiente y más el aporte a mi salud, que tampoco estoy en el mejor estado físico, pero algo más servido. Y por último, y esto también quiero recalcar que es bastante importante, que es comunicar, dialogar, contarle al resto de la necesidad de cambiar nuestro hábito, la necesidad de tomar acción. A veces creemos que lo que una persona hace es un granito de arena y al final no sirve mucho, y eso nos desmotiva un montón. Pero si lo contamos ya no es un granito, son 2. Y si esos 2 lo siguen contando, van a ser 4, y van a seguir sumando y van a seguir habiendo más personas que toman mejores decisiones por mantener un mundo que funcione para todos, y no solamente acumular riqueza, que también es importante vivir tranquilos en la sociedad que vivimos, pero también es importante que esa sociedad exista en 50 años más y no que nos extingamos en 20, o quizás lo mejor sea que nos extingamos en 20, qué sé yo. Bueno, hasta ahí lo que les iba a contar sobre la contaminación ambiental, y espero que alguna acción puedan tomar, no solamente sea aprender para después dar una prueba y nos olvidamos de esta materia, sino que realmente nos sirva para
incorporar cosas a nuestra vida. Así que nos vemos en el próximo módulo. Me parece que es sobre el agua. Adiós.